quiero compartir lo que dice este título. Seguimos escribiendo los hechos de los apóstoles. Cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia. Así, ¿en tu Biblia están los hechos de los apóstoles? Sí, ¿verdad? Nosotros continuamos en esta tierra escribiendo. Nosotros continuamos la historia. Seguramente, sí, cuando nos encontremos con el Señor y los libros se abran de nuestras vidas, nosotros estaremos allí en este libro. Y vamos a recordar un poco lo que dijo el Señor allí en Marcos 16, 15 al 19. ¿Tienes tu Biblia? Abre tu Biblia, aunque estén aquí los textos bíblicos. A lo mejor el Espíritu Santo te guía a marcarlo y allí puedes marcarlo. Dice así, el Señor Jesús está hablando y Marcos lo relata. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán, ¿a quién seguirán? A los que creen, es decir, a ti y a mí, a los que creen. En mi nombre, dijo el Señor Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Tremendo, ¿verdad? Tremendo es pensar en que esto es lo que el Señor estaba diciéndonos a nosotros, porque le estaba diciendo a los discípulos, pero nos está diciendo a nosotros. Y cuando nosotros pensamos en que el Señor dice que a los que creen podrán hablar lenguas, que las lenguas es la manifestación externa de que el Espíritu Santo está en nosotros, y aunque el diablo nos diga algo para matarnos, nosotros podremos decir, en tu nombre, Señor, hay victoria. Pondrán las manos sobre los enfermos. Esto es lo que el Señor preparó para nosotros como iglesia. Pero ¿sabe que el Evangelio de Lucas, el libro de Hechos escrito por Lucas, agrega información a la cual es muy importante que nosotros sepamos y entendamos? El libro de Hechos comienza allí Lucas relatándonos que el Señor se presentó vivo con pruebas indubitables, dice la palabra, convincentes. No había duda alguna de que Él estaba vivo. Y estas pruebas fueron tan tremendas sobre los discípulos. Y luego Él allí dice que Él ascendió. Luego le da instrucciones precisas. Es cierto que les había dicho, vayan por todo el mundo y prediquen a toda criatura. Pero les está dando ahora, les da pruebas que ellos las cuales tenían que hacer, instrucciones. Ellos seguirían en la tierra, ellos seguirían la vida que el Señor mostró, ellos seguirían el mismo camino que el Señor. Y el Señor Jesús dijo, aún cosas mayores que las que yo he hecho, van a poder hacer en mi nombre. Pero hay algo que era tremendo lo que el Señor estaba diciéndole, profundo. Y yo pienso en los discípulos que venían de días en los cuales habían sido días emocionalmente muy fuertes y en todas las áreas, espiritualmente. Habían comenzado cuando lo toman al Señor prisionero y luego con esa cruel y despiadada muerte en la cruz, con esa traición, con esta falta de gratitud. Todo eso habían vivido eso, y de repente lo sobrenatural de Dios, el Señor resucita, y esa
piedra que había sido puesta sobre la tumba, que entre muchos soldados la podían mover, sellada con el sello de Roma, había sido movida de tal manera que todos podían darse cuenta que el Señor había resucitado. ¿Cuántas cosas habían estado viviendo en estos tiempos los discípulos? ¿Cuántas cosas eran las que sus emociones y su vida? Y ahora el Señor les estaba enviando a que pudieran caminar por las mismas pisadas que Él había andado. ¡Qué tremenda! La cruz había sido la victoria. La cruz fue la victoria y ahora el diablo estaba derrotado para aquellos que decidíamos vivir una vida conforme a la vida del Señor. ¿Sabes que esta es una realidad? Cuando nosotros vemos la cruz, vemos victoria porque el diablo está derrotado si nosotros tomamos la decisión de vivir una vida como el Señor la vivió en el Espíritu. Amén. Entonces, el Señor les dice, ustedes tienen que ahora seguir mis pisadas, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero antes le dio una instrucción muy importante en las cuales ellos tenían que obedecer. ¿Saben lo que les enseñó? Que el trabajo, que la vida cristiana, que el caminar como el Señor caminó, no era con sus fuerzas. El Señor les estaba mostrando, no es con tus fuerzas, no es con el intelecto, no es con las emociones, ni siquiera que tengas buena voluntad, puedes vivir una vida cristiana como la que el Señor enseñó en su palabra. Y allí el Señor, allí luego en Hechos 1, 4 y 5, allí el Señor, después de habérseles aparecido, dice, estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. El Señor les había dicho anteriormente, cuando estaba con ellos, que era necesario que Él se vaya para que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, el Consolador. Y ahora el Señor les está recordando, les envía a ir por las naciones, les envía a hacer milagros, pero le dice que no se vayan de Jerusalén antes de que puedan recibir lo que Él le había dicho. El 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y a pesar de todo lo que ellos habían vivido, como decía recién, habían pasado unos días tremendos y tendrían que contar todos los acontecimientos. Yo no sé si ellos entendían con plenitud de lo que el Señor estaba diciendo. Nunca había venido el Espíritu Santo de esta manera sobre ellos. Y ellos algo que estaban escuchando, de que el Señor les decía que ellos debían quedarse allí. Y yo creo que en medio de todo lo que estaban viviendo, no se acordaban que el Señor les había dicho que ellos ahora no estaban en condiciones de retener todo, sino que ellos tenían que esperar que el Espíritu Santo viniera. ¿Se acuerdan? En Juan 12, 16, 12 y 13 dice, muchas cosas me quedan aún por decirles. El Señor tenía mucho para decirles, pero lo que dice ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y le anunciará las cosas que han de venir. Entonces, ¿qué dice? Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, les guiará a toda verdad. Qué tremendo que es. Ellos no entendían, porque aún si tú lees en Hechos, ellos le preguntan, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Todavía no estaban entendiendo de lo que el Señor les dice. Y a veces nos pasa así a nosotros, ¿verdad que sí? Nosotros quisiéramos que haya una
un reino en el cual intervenga y hay tantas cosas de las cuales vemos. Quisiéramos que se haga justicia a veces hasta por nuestras propias manos. Y ellos no entendieron de lo que el Señor les estaba hablando. Vas a restaurar el reino de Israel, le dijeron. Y el Señor les contesta, a ustedes eso no va. ¿Pero qué le dice? Pero recibiréis poder. ¿Qué poder estaba hablando el Señor cuando le estaban pidiendo que establezca nuevamente el reino? Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, es decir, que el poder, cuando hayamos recibido el Espíritu Santo, y ahí me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hay algo que me impacta y que nos aprendemos. Ellos no entendían todo. Creo que no, ¿verdad? No entendían. Pero ellos, aunque no entendían, el Señor les dijo, no salgan ahora a predicar. Vayan a Jerusalén y quédense allí. Y algo que ellos hicieron fue, aunque no entendieron nada, obedecieron al Señor y permanecieron unidos. ¿Y qué dice el capítulo 2 de Hechos? Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El Señor estuvo con ellos 40 días. Pentecostés es 50 días después de la Pascua. O sea que aquí ellos se fueron, dice, unánimes. Hay algo que es importante en esta palabra que usa Lucas. ¿Qué es unánime? Estar de común acuerdo, estar de un alma de acuerdo. ¿Sabe que esto es tan importante? Porque es la única forma en que el Espíritu Santo se manifiesta en un lugar. Cuando no hay gente que está de acuerdo, Él no puede manifestar su gloria. Por eso decimos, y dice la palabra, que cuando el Espíritu del Señor está en medio de la unidad de su pueblo, suceden cosas gloriosas, maravillosas. Entonces allí el Señor les envió y ellos estuvieron unánimes y juntos. Es como que te suma. Estaban en un mismo sentir, en un mismo deseo. Había una misma pasión. Y estuvieron un día y no pasó nada. Estuvieron 2 días y no pasó nada. Estuvieron 3 días y no pasaba nada. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, ya. Con 3 días, bueno, le doy una opción más. 4 días, ¿no? Ya 4 días el Señor tenía tiempo de hacer lo que Él había dicho. Y allí estuvieron 5 días juntos, unánimes. Habrá habido alguno que decía ya basta, pero estaban unánimes juntos. 6 días, 7 días, 8, quizás 10, ¿no es cierto? Porque dice que en el día del Pentecostés todavía seguían unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Es decir, que primeramente ellos sintieron algo que sucedió a su alrededor, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es decir, que la manifestación del Espíritu fue algo tangible. Ellos lo pudieron ver, ellos pudieron darse cuenta y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y como esa llenura llegó a sus vidas, comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando hablamos de Pentecostés y de todo este pasaje, y si tú lo lees y te metes en el pasaje, es como que nuestro corazón allí, ¿no? Qué bueno, qué tremendo haber vivido eso. Pero lo más glorioso de todo es que eso no terminó allí, sino que continuó.
si tú sigues leyendo el libro de los Hechos, te darás cuenta que el poder del Espíritu que el Señor prometió antes de irse, que ellos tenían que esperar, siguió. Y nosotros seguimos leyendo y nos damos cuenta que el cristianismo del libro de los Hechos era un cristianismo habitual. Domingos pasados prediqué de que no quiero ser normal en el cristianismo. La palabra tendría que ser cristianismo normal. Pero ¿qué pasa hoy? La palabra normal a veces nos asusta porque vemos cosas que son contra naturaleza y dice, es normal. Entonces tú dices, yo no quiero ser normal. Entonces tendríamos que decir que eso era la norma del cristianismo de esos tiempos. Pero hoy las palabras han cambiado un poco el significado. Pero eso era el cristianismo habitual. Ellos vivían de esta forma. Ellos vivían bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. De tal manera que recuerdan, quizás en ese pasaje el siguiente de Hechos, en Hechos 3, que está Pedro y Juan entrando al templo como todos los días. Como todos los días, ellos iban a orar al templo. Todos los días. Y todos los días alguien traía y ponía un cojo en la puerta. Este hombre había sido cojo de nacimiento. Todos los días él iba y se ponía en la puerta a pedir limosna. Todos los días entraba Pedro y Juan a la oración. Pero luego que el Espíritu Santo vino sobre ellos, su mente fue transformada. No cambió la situación fue la misma. Lo que fueron cambiados fueron Pedro y Juan, que cuando vieron a ese cojo, dijeron, ¿qué haces aquí? Mi dinero no te va a levantar, pero sí en el poder y en el nombre del Señor. Y allí se armó todo lo que puedes leer en Hechos 3. Esa era la vida del Señor prolongada en los discípulos, la vida del Señor prolongada en aquellos que queremos vivir una vida del Espíritu. Aquellos que queremos creerle. Y claro que esto es una decisión diaria que tenemos que tomar. Creerle al Señor lo que Él dice en su palabra y no lo que nuestros ojos ven. La situación era la misma, el cojo allí y ellos entrando a la oración. Lo que necesitamos somos nosotros, creerle al Señor y vivir en la dimensión que es. Y no ver lo que nuestros ojos ven. Vemos las cosas negativas, ¿verdad? Y a veces hasta destructivas. Oímos todo lo malo y oímos muchas veces aquellas cosas que nos matan nuestra fe. Todo lo que no se puede. Oímos lo que no se puede. Y a veces hablamos de lo mismo. Repetimos lo mismo que hemos oído o que la gente de nuestro alrededor dice. Pero si nos paramos en las huellas del Señor, entendemos que nuestra vida tiene que ser diferente. Los apóstoles lo que recibieron era el poder del Espíritu. Y el Señor dijo que este poder iba a ser dado a todos, aún a los niños, a todo aquel que le busque, a todo aquel que lo anhele. Y cuando el Espíritu Santo toma el mando de nuestras vidas, cuando le doy al Espíritu Santo el primer lugar, Él fortalece mi espíritu. ¿Verdad que necesitamos ser fortalecidos en nuestro interior? ¿Cuántas veces andamos quizás arrastrándonos? Pero a lo mejor estamos peleando con nuestras fuerzas, estamos peleando con el intelecto, con las emociones y aún con nuestra voluntad. Mi voluntad está puesta. Pero cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo sea el que tome el control de nuestras vidas, nuestro ser interior es transformado. ¿Saben cómo oró Pablo en Efesios? Le dijo al Padre
de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 3, 16, 17. Si quieres apuntarlo para marcarlo. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. Pido al Padre de nuestro Señor Jesucristo, eso es el 15, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Es decir, que tiene para dar y abundancia, tiene riquezas. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Esta es la oración del apóstol Pablo. Ser fortalecidos en el hombre interior. No podemos vivir una vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo. No podemos caminar por este mundo y decir que soy cristiano si no tengo la fortaleza del Espíritu Santo dentro mío. Porque en cualquier momento, en cualquier esquina, el enemigo nos espera para darnos una buena golpiza. Pero cuando el Espíritu Santo es el que fortalece nuestro ser interior, entonces nuestros corazones, nuestra fe, habita Cristo por la fe y somos arraigados, somos cimentados, nuestra simiente es el Señor. Nunca el Señor edificó su iglesia en base de las fuerzas. Nada de lo que el Señor hace es en base de tu fuerza o de mi fuerza, porque pobre Señor, ¿dónde estaría? El Señor dijo algo, y hay un texto que nos gusta a todos, ¿no? Allí cuando Zacarías recibe la palabra de Dios para Zorobabel, él tenía que reconstruir, él había vuelto a Jerusalén para reconstruir el templo que había sido destruido por la invasión, ese templo de Salomón. Él recibe una palabra que nos gusta y la repetimos, ¿no? Dice Zacarías 4:6, entonces me explicó diciendo, está hablando, ¿no es cierto? Esta es la palabra del Señor para Zorobabel. Zorobabel tenía que hacer una obra grande, era extremo, no tenía fuerzas para hacerlo, ni podía ni sabía cómo hacerle esa obra. Y el Señor dijo, no con ejércitos ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Es la única forma, es la única manera que tenemos de caminar en este mundo. No ha cambiado, Dios sigue. Cuando el Señor quiere hacer algo, no lo hace con tu fuerza, sí con tu disposición, sí con tu decisión, sí con tu compromiso, sí con tu entrega, sí con tu amor y tu pasión, pero no con tus fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? El Señor, antes de comenzar su ministerio, recuerdan que Él fue bautizado en el Jordán. Y luego de salir del Jordán, dice la palabra que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu lo llevó. A veces quizás nos cuesta hasta pensar, el Espíritu lo llevó al desierto para que Él pudiera comprobar en dónde estaba parado. Y dice allí la palabra que Él fue tentado en todo. En la soberbia, en la vanagloria, en el tener poder, en los deseos de la carne. Todo lo que tú y que yo somos tentados, el enemigo lo tentó. Todo. Así que cuando eres tentado en algo, no digas, nadie me comprende. Hay alguien que te comprende siempre, porque fue tentado en todo. ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo? En medio de tu tentación, recuerda que el Señor por ti y por mí estuvo 40 días en el desierto donde fue tentado en todo, pero no pecó. Pero ¿sabes en dónde fue lo que más el enemigo le atacó? En su identidad. Si eres hijo de Dios, estaba directamente atacándole en su identidad, que si el Señor no estaba parado firme
sabiendo que el Espíritu Santo era el que le había llevado y lo que lo mantenía en el desierto, el enemigo hubiera avanzado sobre su vida y hubiera dado quizás poderes, lo que le fue entregado porque se lo robó o se lo sacó a Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, ¿dónde fue el Señor mayormente atacado? En su identidad, si eres el Hijo de Dios. Y sabe que las técnicas de Satanás no han cambiado. Él sigue atacando al mundo y a los cristianos en la identidad. Seguimos siendo atacados en lo mismo, ¿no? Allí, en cuando pareciera que el diablo se goza al ver que quizás nos sentimos burlados, nos sentimos que la gente, bullying, hoy está de moda, ¿no? El bullying, y el bullying siempre existió, pero el enemigo lo usa de una forma tan fuerte. Tantos ataques que recibimos donde nuestra identidad como hijo, en la economía, hoy tú eres un hijo de Dios y andas así en la economía. Y si yo estuviese quizás en el mundo, o si dejara un rato el Espíritu Santo, haría y o podría hacer tantas cosas. El enemigo siempre viene a atacarnos en nuestra identidad. Y si nosotros no nos paramos firmes, el enemigo puede avanzar. Y avanza, ¿no? A veces decimos, yo quiero vivir una vida cristiana, pero no lo hago lleno del Espíritu. Entonces el enemigo viene sobre nuestras vidas y luego nos burla, diciendo, ¿no era que querías vivir una vida cristiana? Es que quise hacerla con mis fuerzas, es que quise hacerlo con mi intelecto, con mi razonamiento, con mi voluntad, pero me olvidé que sin el Espíritu Santo no puedo vivir una vida cristiana. Podré vivir una vida moralista, podré vivir una vida buena, una persona trabajadora, pero no una vida en el poder del Espíritu. Y todo cuesta más. Y tantas veces el enemigo se burla de nosotros, de que no hacemos lo que queremos, ni lo que hemos dicho en el altar. Porque le hemos prometido al Señor vivir para Él porque lo amamos. Y es una verdad. Y cada uno de los que estamos en esta mañana, en este lugar, es porque amamos al Señor. Amén. Pero muchas veces peleamos con nuestras fuerzas. Peleamos con nuestra fuerza. Queremos resolver las cosas con nuestros contactos, con nuestras cosas. Queremos resolver las cosas a nuestra manera y a nuestra justicia. Y nos olvidamos que la instrucción del Señor cuando Él se fue y le dio a los apóstoles, sigue siendo la misma para nosotros hoy. Imposible vivir una vida cristiana, menos ir a evangelizar sin el poder del Espíritu. No se puede, porque todo esto es el reino de los cielos. No es el reino de Israel que querían ellos que viniera, sino es el reino de los cielos. Y el enemigo sigue atacando tanto a la humanidad con la identidad. Y hoy vemos, ¿verdad? Lo vemos por todos lados. No hace falta que nos vamos lejos. Salimos a la calle y nos damos cuenta cuánta gente ha sido dañada en su identidad. Quizás de pequeños fueron quebrados, fueron rotos. Y nosotros como cristianos, cuando el enemigo viene y nos ataca y avanza sobre nuestras vidas, ¿quién te defiende? ¿Quién te defiende? Cuando el enemigo viene y te ataca y se burla y te dice cosas, ¿qué te haces el cristiano? ¿Qué si cada vez que has prometido algo, a los poquitos días estás de vuelta caído? ¿Alguna vez te dijo eso el diablo? ¿Qué vienes a prometer? ¿Qué vienes a decir? ¿Qué vienes a creer que vas a poder mantenerte un año? Y se ríe. ¿Quién nos defiende? ¿Quién te defiende? ¿Quién me defiende cuando el enemigo avanza? ¿Sabes quién te defiende? Tu identidad en el Señor. El Espíritu Santo.
Dice Romanos 8:16, márcalo en tu Biblia con colores. El Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A mi espíritu. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu. ¿Qué qué? ¿Qué dice? Que somos hijos de Dios. Entonces, cuando el enemigo avanza y te ataca, no te dejes amedrentar. Tú dices, el Espíritu Santo me confirma, me afirma y me para que como hijo de Dios, yo tengo la victoria porque Cristo la dio por mí en la cruz. Amén. Qué tremendo que es pensar que nosotros, cuando demoramos en darle al Espíritu Santo el primer lugar en nuestras vidas, cuando nosotros jugamos a que un rato sí y un rato no, el Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que gobierne en nuestro interior, sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es permitiéndole al enemigo que avance sobre nuestras vidas. Si rápidamente decimos y estamos decididos, queremos Espíritu Santo, que gobiernes mi vida, que tú seas, es la forma en que el enemigo tendrá que huir. Yo pienso que los 40 días en el desierto del Señor no fueron fáciles. No fueron fáciles. Si tú lo lees, te darás cuenta. Por eso el Señor les advirtió a los discípulos. Él había aprendido en el desierto la dependencia con el Espíritu Santo. Sí, Hebreos dice, ¿no es cierto?, de que por lo que padeció aprendió obediencia. Él aprendió la dependencia con el Espíritu Santo y nosotros queremos vivir sin, a nuestra forma. El Señor mismo aprendió lo que el Espíritu Santo le enseñó. Por eso es que Él le dijo a los discípulos, este es el mandato, que salgan. El diablo tendrá que huir, las enfermedades tendrán que huir. Y aunque beban cosas mortíferas, aunque pisen sobre serpientes y escorpiones, no les va a hacer daño. Pero antes de salir, vayan juntos a Jerusalén. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo los capacite para vivir la vida cristiana que necesitamos. El Señor, el mismo mandato que le dio a los discípulos, nos da a nosotros. Y el Espíritu Santo es el mismo que estaba allí con Pedro y Juan en Hechos 3, cuando levantaron al cojo. Es el mismo. ¿Sabe quién es el único que puede apagar el poder del Espíritu? Yo. Cada uno de nosotros es el que puede apagar el poder del Espíritu. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista? Viene detrás de mí alguien más poderoso que yo. Y Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Dónde está nuestro fuego? Yo oro en este tiempo para que el fuego del Espíritu Santo arda en nuestras vidas. No quiero seguir escribiendo el libro de los Hechos de una forma con una vela que casi se apaga. Necesitamos vivir, necesitamos que España, que Europa arda con el fuego del Espíritu. Si nuestra vida no arde, no podemos contagiar a nadie. Si nuestra vida es simplemente una vela que con un viento se apaga, no podemos ni siquiera nosotros mantenernos en el lugar. Quizás no estamos escuchando las instrucciones del Señor. Quizás nos hemos olvidado de que el Señor le dijo, esto tendrán que ir hasta el fin de la tierra. Pero antes de moverse, vayan, porque yo lo aprendí. Antes de comenzar mi ministerio, estuve en el desierto y el Espíritu Santo me fortaleció.
Y por eso pude, identificado con mi Padre, vivir lo que viví. ¿Cuál es nuestra identidad hoy? ¿Cuál es nuestra identidad como cristianos? Voy a una iglesia que se llama, o ¿cuál es mi identidad? Parados firmes como hijos de Dios, como dice Romanos. ¿Cómo fue que dice Romanos? Porque el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu. ¿Esto qué significa? Que el Espíritu Santo llegó a ser el que gobierna mi espíritu. Si el Espíritu me da testimonio, es que el Espíritu Santo ha hablado a mi vida y es el que gobierna mi vida. Que soy hija de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Ponte de pie. Quiero que cierres tus ojos y hagas una oración sincera. Sea sincero porque sabes, el Espíritu Santo todo lo conoce. Todo lo conoce, aún los más íntimos pensamientos. El Espíritu Santo conoce nuestros pensamientos, nuestras acciones y aún sabe en qué lugar está. Yo quiero vivir una vida cristiana que pueda seguir escribiendo este libro de los Hechos, donde los milagros sucedan, donde las maravillas, donde cuando venga el enemigo pueda pararme en verdad, porque Él me fortaleció, porque Él me fortaleció. Quiero que seas sincero hoy con el Señor. Y que le digas que quizás tantas veces que el enemigo viene a desafiarte, a burlarse, a tratar de engañarte, te cuesta pararte en la identidad de hijo. Porque el enemigo nos señala. El enemigo nos señala lo que hemos hecho. El enemigo nos muestra. Pero está aquí el Espíritu Santo para traer su perdón si tú se lo ofreces, para traer consuelo, para traer fortaleza, para que comencemos a vivir una vida donde el fuego de tu espíritu, del Espíritu Santo en tu espíritu, encienda el lugar donde trabajas. Encienda el lugar donde vives. Encienda los vecinos. Quisiera que estemos unánimes en este pensamiento. Y si te cuesta, dile, me cuesta, Espíritu Santo. Me cuesta. Pero quiero rendirme a ti. No quiero que avance el enemigo. No quiero que el enemigo se burle